Amigos televidentes, a esta hora saludamos al economista Mauricio Pozo, analista económico, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Economista, gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, quisiera un comentario suyo inicial antes de hablar de tema económico en torno a la coyuntura política, porque sabemos que lo político y lo económico van de la mano. 18 precandidaturas a presidencia y vicepresidencia se han establecido hasta este momento. ¿Cuál es su lectura sobre esta situación? Bienvenido, economista. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, este es otro ingrediente que se le suma a la situación que vivimos. Me refiero a los embates de la pandemia, al problema de la recesión que ya se venía presentando y que se profundizó con el problema del virus. Y ahora tenemos todo un abanico de opciones electorales para el próximo gobierno, y aquí pues simplemente habrá que esperar cuál es el proceso que se sigue en cuanto a la información. Es decir, hay que ver cómo van evolucionando estos nombres, hay que ver cómo se ven las opciones de cada uno de ellos y qué van diciendo sobre varios temas, cuál va a ser su lógica para resolver los grandes problemas del Ecuador, sobre todo el tema del empleo, que para mí es el principal. ¿Qué van a hacer para poder consolidar la estabilidad económica? ¿Cómo van a emprender en proyectos de inversión nuevos? ¿Cómo van a lograr la unión entre ecuatorianos? ¿Cómo se va a manejar la relación entre la Asamblea y el gobierno siguiente en cuanto a la aprobación de leyes económicas que tengan que aplicarse? Es decir, queda todavía un espacio muy grande para poder discernir cuál será la mejor opción para el Ecuador. ¿Usted cree que el discurso de los nuevos candidatos, de los nuevos aspirantes a la presidencia, tiene que girar en torno al tema económico? ¿Eso es prioridad? ¿Eso debería ser prioridad? Bueno, es difícil poner qué es lo principal, pero sin duda el tema económico, pongámoslo así, está entre los mayores problemas, las mayores preocupaciones de los ecuatorianos. Y dentro del tema económico, el tema del empleo. Pero hay otros muchos que tienen que plantearse. Yo le diría, ¿cómo vamos a hacer con esa diversidad en un país dividido? Un país que lamentablemente sufrió los embates de 10 años y un poco más de una política que estuvo básicamente concentrada en un grupo y todo el resto lo veían como enemigos del mismo. La propia continuación de la institucionalidad del Ecuador. Esto es algo que no se ha podido todavía consolidar, algo se ha avanzado, pero me refiero a que haya entidades autónomas e independientes como la propia justicia para que actúe por donde tiene que actuar. ¿Qué va a pasar con ciertos poderes del Estado y la posición de los candidatos? El famoso quinto poder, el que muchos hemos creído que no tiene razón de existir. ¿Cómo se va a promover su presencia o su no presencia ya en el escenario? Entonces, son varios los temas que tienen que abordarse, Fernando, pero yo creo que el tema económico sin duda es uno de los principales. ¿Hay alguna clave, hay alguna estrategia o hay una varita mágica para lograr recuperar empleos en el país? Se habla de 1 millón de empleos. Por un lado se dice 300.000 empleos, por otro lado se habla de hasta 1 millón que se perderían durante la pandemia. ¿Hay alguna clave para poder recuperar esto, economista? Bueno, hay que tener primero claro que de acuerdo a las cifras del INEC y del Ministerio de Trabajo que se conocieron hace pocos días atrás, el porcentaje de ocupación plena que se llama, empleo pleno, es de más o menos del 17%, es menos del 20%. ¿Qué quiere decir? Que toda la diferencia, más del 80% de la población económicamente activa, no estamos hablando ni de los ancianos ni de los niños, de los que pueden trabajar y están dispuestos a trabajar, o están desempleados o están subempleados. Es decir, casi no existe formalización del empleo en el Ecuador, es lo que estamos simplemente diciendo con un porcentaje tan bajo. Dicho esto, obviamente los esfuerzos tienen que ir encaminados a que ese proceso vaya
gradualmente revirtiéndose. El monto de empleos perdidos en los últimos 3 meses, aquí las cifras, como usted bien menciona, son de distinta naturaleza, pero en los últimos 3 meses, de acuerdo al Seguro Social, es decir, de los que dejaron de aportar, es cercano a los 300.000 contribuyentes, es decir, 300.000 personas perdieron el empleo. ¿Qué otras personas no aportaban y también perdieron el empleo? Entonces eso puede subir a una cifra mucho mayor. Pero más allá de eso, para responder su pregunta, el único sector que puede ayudar a resolver este problema se llama sector privado. Y el sector privado, para poder entrar en una suerte de absorbedor de recursos, de mano de obra, de fuerza de trabajo, tiene que invertir. Y para invertir tiene que ver un escenario de claridad, tiene que ver un escenario que le permita tomar cierto tipo de riesgos, que venga la inversión de extranjera para que ésta pueda ser un elemento de atracción también de mano de obra. Es decir, si no hay una suerte de decisión del sector privado para invertir, el tema del empleo no se va a producir. Ahora, para eso se requiere adicional reglas claras de estabilidad tributaria, justicia independiente, inversión extranjera creciente, todo el respeto a los contratos que se firmen. Todo eso requiere como requisitos para que eso se dé. No hay reglas mágicas en esto, no hay varitas mágicas que venga algún candidato a decir que lo va a lograr por esta otra vía. Esto no es un tema de mi opinión. Este es la evidencia empírica de todo el mundo de la forma como se genera empleo. ¿Y eso se podrá lograr en 4 años en el siguiente gobierno o es muy difícil, economista? Fíjese, si en algo fallamos los que estamos atrás del tema económico es en estimar fechas para ciertos asuntos. Es muy complicado, pero sí le puedo decir algo. Si el próximo gobierno es un gobierno responsable, diseña un buen programa económico y hace lo que tiene que hacer, yo creería que al final del siguiente gobierno, es decir, en el 2025, podríamos recuperar el nivel de producción del periodo precrisis, es decir, lo que tuvimos en PIB antes del ingreso a la pandemia, antes del problema que vamos a tener este año, donde el país va a decrecer en cerca del 10%. Ahora, esto va a significar que en términos de empleo podríamos de alguna manera llegar a aproximarnos de lo que se perdió en trabajo durante este periodo. Yo creo que estoy siendo muy optimista a rato, pero creo que sí se lo puede hacer con la identificación de unos pocos proyectos grandes que nos generen dinamismo económico creciente, como fue los CP en el año 2001 y que nos ayudó para crecer 2-3 años de forma seguida. Hay que identificar esos 3 proyectos grandes que ingrese mucha liquidez de la economía y que le permita un proceso de dinamización mucho más activo. Sin embargo, el gobierno tiene que, por lo menos este gobierno, y la herencia seguirá para el siguiente, tratar de cubrir ese hueco fiscal que existe en este momento por el endeudamiento economista. Y ahí quiero llegar a un punto que ha generado polémica en días pasados, es la venta de las empresas denominadas empresas del Estado, empresas públicas, específicamente la venta del Banco del Pacífico. Hay una cláusula de confidencialidad que se habría firmado, lo había aprobado el directorio de la CFN, para que la negociación de la venta del Banco del Pacífico no se pueda conocer, o el proceso no se pueda conocer hasta 15 años después de iniciado. Entonces, ¿cómo entender eso, considerando que el Banco del Pacífico es el segundo banco más fuerte del país? Hay que empezar por darle un marco de referencia a lo que usted menciona, Fernando. En primer lugar, para usted hacer un presupuesto que sea creíble, usted no puede poner como ingresos ordinarios, llamémoslo así, la venta de un activo del Estado, porque eso es incierto, no se sabe si se va a producir, cuándo se va a producir, cuál es el monto final de la negociación. Es decir, existen demasiadas preguntas y pocas respuestas. Ahí está el tema del Banco del Pacífico. Entonces eso como anotación inicial, y quiero aclarar esto, porque ya estuvo pues,
la venta de empresas o las concesiones o la monetización de activos que llaman ahora, hace 2 presupuestos y en el anterior también, y no se logró. ¿Y qué le tocó al gobierno? Salir al mercado a colocar papeles para poder reemplazar los 2.000 millones que tenían en el presupuesto y que finalmente no ingresaron. Entonces esto como un tema de aclaración. En segundo lugar, un proceso de negociación como el tema de la deuda con los tenedores que se produjo hace pocas semanas, o la venta de un activo del Estado, en este caso el Banco del Pacífico, porque el Estado es el propietario y en representación del Estado es la CFN. En el momento de la negociación, en el proceso de la negociación, es decir, donde se está buscando un acuerdo entre las partes, entre los interesados y el Estado, obviamente tiene que haber una restricción de información. ¿Para qué? Para que el proceso pueda avanzar, para que pueda de alguna manera concluirse. Eso es normal, eso ha funcionado en otros tipos de procesos. Eso no puede estar en discusión. Claro, pero 15 años de confidencialidad. Lo que sí es, así es, lo que sí me parece que carece de, yo diría, de cierta tipo de, no solo de lógica, sino de un principio de información y de transparencia, es el guardar eso durante 15 años. Es decir, no me parece que se guarde la reserva una vez que esté concluido el proceso. Eso me recuerda un poco los convenios con la China, que no había la información y no se podía conocer la información por periodos hasta que se pueda pagar la operación. Si eso está en cláusulas internacionales, puede ser que esté vigente y entre actores privados, pero en una negociación pública, en un activo donde la transparencia tiene que ser un principio esencial, me parece que carece de toda lógica el mantener en reserva el proceso por 15 años. No entiendo además la razón por qué. Claro, ¿Por qué 15 años? ¿Por qué no un año? ¿Por qué no 6 meses? ¿Por qué no el periodo de negociación? Es decir, existen ahí preguntas que yo lamentablemente no tengo la respuesta para eso. Y en momentos en que se habla tanto de la transparencia en nuestro país. Gracias, economista, por habernos acompañado. Economista Mauricio Pozo, analista económico. Hacemos una pausa. Muchas gracias, Fernando, a la orden.